Ok. Ok, vamos a terminar de admitir a algunos compañeros aquí. Ujú. Ok, listo, chicos. Bueno, bienvenidos. Darles un cordial saludo. Espero que haya sido una semana de inicio de verano, pues bastante productiva. Eh, el martes anterior estuvimos revisando un poco los temas del programa, los trabajos, y igual si hay alguna duda o consulta, pues nada más me escriben. Y como les repito, voy a estar ya este fin de semana dejándoles o subiéndoles a mediación los temas y los grupos ya conformados. Eh, Vamos a iniciar hoy con un tema introductorio. Yo les compartí ahí tal vez un poco de historia porque es importante referirse a la evolución de los conceptos. Eh, entonces siempre me ha llamado mucho el tema de cómo van avanzando las diferentes concepciones. Ahí en el tema de la peste negra, pues lo ejemplifica muy bien. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero hoy nos vamos a centrar un poco en referencia también a este material del concepto de salud de la construcción como referencia de la Universidad de Valencia en España. Aquí hay unos compañeros que me falta ingresar. Eso es. Okay, vamos a hablar un poquito sobre estos temas. A ver. ¿Qué interpretamos por salud? ¿Qué es salud para ustedes? Profe, en mi caso es como sentirse, bueno, tener un bienestar tanto físico como emocional y mental. Ajá. Ok, esa es una concepción, sí, ya bastante moderna y estructurada, exactamente. Pues bueno, vamos a comenzar. Oh. Básicamente, pues, es una evolución dependiendo del momento histórico y de la cultura en la cual nos desarrollemos. En algún momento lo hemos estado relacionando con castigos de las divinidades, mala vibra, nos portamos mal o pecamos y entonces nos cayó una desgracia, etcétera. En pueblos prehispánicos, pues el tema de las divinidades y las desgracias estaba muy presente en su cotidianidad. Los chamanes tenían una figura muy importante en estas culturas, ¿verdad? Y ellos eran, bueno, básicamente los que tenían una posición de autoridad, ¿verdad? Sobre lo que ellos decían y lo que podían interpretar si una persona estaba enferma o no. Estas concepciones, permítanme un momento, es que todavía siguen ingresando algunos compañeros. Vamos a ver. Espero que hay. Estas concepciones, pues, se mantienen todavía, estuvieron muy arraigadas y muy fuertes en el tema de misticismo en algún momento de nuestro desarrollo como sociedades, pero todavía siguen manteniéndose. E incluso en la edad moderna, aunque hubieron avances importantes en el siglo XIX, siglo XX, pues todavía habían personas que generaban influencia, ¿verdad? A través de creencias, mitos, formas poco ortodoxas para definir si alguien estaba enfermo y cómo tratarlo. Por ejemplo, en el tema de la familia de los zares en Rusia y cómo estuvo influenciada su condición y, bueno, su desgracia por un personaje que era Rasputín, que de alguna u otra forma lograba apaciguar los episodios que tenía el hijo menor de la familia real
por problemas de coagulación. Entonces, pues se le empezaron a atribuir poderes milagrosos, se le creía incluso un santo, y eso lo ayudó a tener una gran influencia en la política rusa en ese momento, ¿verdad? A raíz de toda esta situación de creencias. Entonces, como esas situaciones a raíz de la enfermedad y la preocupación de una familia por el hijo menor, varón, ¿verdad? Podían generar una gran cantidad de situaciones y manipulaciones por parte de una persona como lo era el famoso Rasputín. Y por supuesto, como les repito, el tema se mantiene aún. Recordemos, por ejemplo, el tema de la santería, muy ligada y muy arraigada en Cuba, por ejemplo, en partes de República Dominicana, en Haití, en México, donde es una mezcla de diferentes creencias católicas con rituales africanos, etc. Y posiblemente han visto muchos anuncios en donde hay amarres, limpias, sanación, brujería, ¿verdad? Cuando la gente ya pierde un poco la fe o la esperanza en la técnica y la ciencia, y tienen una esperanza de curación a través de rituales o milagros, ¿verdad? Aunque, como les repito, estuvo muy arraigado en algún momento de nuestra historia, pues todavía se mantiene en ciertas sociedades. Pero eso es parte de una concepción religiosa y mística de lo que era el sentido de estar sano o de disfrutar de un periodo de salud o recuperarla. En el tema de concepciones históricas, ¿verdad? La salud como concepto es una construcción mental. Nosotros ahorita estamos condicionados a un entorno cultural, estamos en, bueno, el 2021, ¿verdad? Entonces podemos definir, ¿verdad? Conforme al avance que tenemos en la técnica y en la ciencia, lo que es salud. Pero esas explicaciones e interpretaciones son imaginarios, al final de cuentas. Tratamos de explicar el mundo, tratamos de explicar cómo nos sentimos a través de toda una serie de ideas y concepciones que hemos ido adquiriendo por parte de nuestros padres y de la sociedad en general. Pero también, como son conceptos, a veces filosóficamente podemos preguntarnos, bueno, ¿qué es estar enfermo? O sea, ¿qué es el significado de la enfermedad en sí? ¿O qué es el significado de estar sanos? ¿Verdad? Entonces son cuestiones que no podemos afirmarlas de forma universal porque, volvemos al tema, son construcciones mentales y son construcciones culturales. Y en ese sentido de la cultura, pues las sociedades cambian constantemente, ¿verdad? No es lo mismo el tipo de cultura, valores, costumbres y principios que tenemos ahorita a lo que fue hace 50 o 60 años en nuestra misma sociedad costarricense. Entonces, así también las concepciones de lo que es salud y enfermedad van a cambiar. Es por eso que este concepto de salud es dinámico, es histórico, cambia de acuerdo a la época, a la cultura, a las condiciones de vida de la población, ¿verdad? No podemos equiparar el concepto de salud o enfermedad en condiciones de vida en el sector rural hace 30, 40 años a los que están actualmente. O entre la parte de áreas marginales, áreas urbanas o áreas donde hay precarismo, por ejemplo. Igualmente el tema cultural pesa mucho. Para nosotros, pues ver una imagen así nos genera ciertos sentimientos, pero para ellos pues es un ideal de belleza, pues un ideal de estatus. Entre más grande sea el plato que está colocado debajo del labio inferior,
pues así va a ser también el estatus en la sociedad. Y podemos ver otros ejemplos más, por ejemplo, en ciertas culturas de África donde se alargan el cuello con argollas, ¿verdad? Que es también signo de belleza. No sé si a ustedes les parece atractivo eso. Por supuesto que no, pero en la cultura de ellos sí es atractivo y sí es llamativo. Igual, por la época también, las costumbres, los valores que habían, por ejemplo, en la época del Renacimiento o en la época media, pues son completamente diferentes. El tema de la concepción de hábitos de higiene, por ejemplo, ustedes han escuchado, uy, perdón, aquí es que esto se me va. Ustedes han escuchado que el tema del baño estaba ligado solamente a ciertas clases sociales, ¿verdad? No todo el mundo podía tener el acceso a un baño o se bañaban para ciertos momentos especiales. Igual el tema de no habían sanitarios, no habían letrinas o disposición adecuada de orina o heces. Entonces, por supuesto que ahí no es como se pintan en las películas, glamour, etcétera, sino que era bastante, los olores eran bastante desagradables en ese momento. Por eso se usaba mucho también el tema de perfumes o el tema de abanicos para mitigar un poco el olor y el calor de los trajes. Y volviendo un poco más a nuestra época, la concepción o lo que nosotros considerábamos algo como de estatus, de privilegio, de estar a la moda en el tema del fumado, pues ya para estos años recientes no. Después del 2010 con la ley 9028 y el reglamento en el 2012, pues el tema de fumado ha sido fuertemente combatido porque sabemos perfectamente todas las consecuencias que tiene el fumar. Pero trasladémonos un poco a la década de los 50 o 60, en donde fumar traía cierto estatus. Incluso estas publicaciones o esta publicidad actualmente es inconcebible, ¿verdad? Que un dentista esté recomendando cierta marca de cigarrillos. Y por supuesto, los que tienen familiares que fuman, pues tratamos de motivarlos a que dejen ese vicio. Pero en su momento era normal, era parte de la cultura el fumarse algo en público. Entonces, chicos, la parte de definición de salud, pues es difícil, de verdad, de conceptualizar. No podemos encontrar una visión única y universal de lo que es salud, pero sí podemos establecer diferenciaciones de acuerdo al contexto en que se usa el término, de acuerdo a los presupuestos básicos que cambian y a las aspiraciones o ideales en las cuales esa sociedad está conceptualizando el término salud. Y ahorita vamos a ver diferentes maneras en las cuales se visualiza eso. ¿Alguna consulta duda por aquí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Todo bien, Okay. profe. Ok, listo. Ok, vamos a ver algunas diferentes contextos del uso del término salud. Empecemos por un contexto médico-asistencial. Aquí básicamente, vamos a ver, permítanme un momento que, aquí está, alguien estaba tratando de ingresar. Teníamos en algún momento una identificación de elementos que podían darnos a entender que una persona estaba enferma por su estado físico o por algún daño en su organismo. Teníamos una conceptualización
de atención individualizada, simplemente que se orientaba a síntomas y signos reconocibles. El famoso modelo biologista, ¿verdad? Centrado en el padecimiento. Y de ahí surgió la tríada ecológica, en donde tenemos al huésped, al ambiente y al agente causal. El huésped, en este caso, por ejemplo, una persona. Un agente causal, por ejemplo, un parásito. Y el ambiente, bueno, tal vez en la parte de estar expuesto a una zona selvática. Entonces aquí el término de salud se orienta mucho a la mera ausencia de enfermedad. Si no hay daño o enfermedad, pues se tiene un estado de salud normal o aceptable. Pasamos luego a otro contexto, que es el del paciente, ¿verdad? El paciente se ve como un ente que vive una vida en la normalidad, en la continuidad, y hay algo que lo desequilibrio lo saca de esa normalidad. Hay una dolencia. En ese caso, hay una contextualización de que el paciente indica, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Amanecí con dolor de cabeza, amanecí con dolor de estómago, no puedo dormir, etc. Eso también viene ligado también a los estereotipos culturales, porque si en una cultura es normal que alguien se alcoholice o se emborrache y amanece, por ejemplo, de goma, pues eso es parte de la normalidad de esa cultura o de esa persona. Entonces no lo va a ver como una pérdida de esa condición de salud. Y aquí es donde tenemos, personas que si algo lo saca de esa normalidad, pues tienden a autodiagnosticarse. Ahora está muy de moda que cualquier cosa que yo sienta o sospeche, pues me vaya directamente al internet o al buscador, al Google, etcétera, a ver qué síntomas hay de cierta enfermedad. Y por supuesto, bueno, a manera de meme, pero sí es un poco cierto, ¿verdad? Que a veces nosotros como género, los hombres sentimos o percibimos una dolencia de una forma y pues las mujeres de otra forma. ¿Verdad? No sé si les pasará, pero a veces uno se queja más de una gripe que una chica. Luego tenemos el contexto sociológico. Aquí esto es importante porque tenemos expectativas que cumplir en la sociedad, ¿verdad? Tenemos que ser funcionales, necesitamos producir y tenemos una cierta condición, ¿verdad? Que es necesaria mantener en la sociedad. Entonces ese contexto sociológico nos determina, bueno, si estamos aptos, ¿verdad? Para integrarnos. Si somos eficaces para desarrollar ese rol o esa función dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, un alcohólico o una persona que tenga problemas de drogadicción, pues socialmente es rechazada y no está apto para cumplir ciertas actividades, tareas o roles. Igual, un entrenador deportivo tiene tenemos cierta concepción de ese tipo de rol, ¿verdad? Y si se sale de ese esquema, pues no podría desarrollar esas actividades. Igual que un profesor, igual que un médico, ¿verdad? O alguien que necesite ciertas destrezas para desarrollar sus tareas. Entonces hay esa concepción sociológica que determina si una persona está mental o físicamente apta para desarrollar ciertos roles. Tenemos también otro contexto que es el económico y político, que ese es muy importante y ahorita lo vamos a ver con el tema de pandemia, pero es cada sociedad o país determina sus necesidades económicas y sus metas sanitarias para determinar si una población está cubierta en la parte de salud. Y
si hay ciertas enfermedades o padecimientos que son más importantes que otros en el tema de salud pública. Y eso también viene determinado por cuánto dinero establece el gobierno o el Estado para asistencia sanitaria, hospitales, etcétera. De ahí también pues nacen lo que es las políticas públicas en salud para básicamente establecer fundamentos de libertad, democracia, igualdad, seguridad, etcétera, y la estabilidad política. Con el tema del COVID, pues hemos visto que las diferentes políticas que se establecen son necesarias y son importantísimas porque estamos hablando de una gran cantidad de gente que se enferma al mismo tiempo, ¿verdad? De manera que no es normal, y eso genera un impacto en la producción, eso genera un impacto en el tema económico, social, salud mental, etcétera. Entonces hace menos competitiva una economía en un país. De ahí la importancia de que el sistema de salud nacional pueda determinar qué acciones pueden ejercerse para minimizar ese impacto. Y aquí vemos, por ejemplo, en las concepciones sanitarias y políticas de salud, que involucra establecer en una zona una endemia, ¿verdad? Por ejemplo, gripes estacionarias, que involucra establecer en un país o en una región una epidemia, y qué implicaciones tiene establecer una pandemia perdón, a nivel mundial. A inicios del 2020, cuando la OMS ya declaró la COVID-19 como pandemia, ¿verdad? Porque estaba aumentando la cantidad de casos en prácticamente la mayoría de países, pues eso tiene repercusiones en la economía global y en la política sanitaria de todo el mundo. Entonces, en el momento que estamos pasando y cuando ya la OMS indique que se va a pasar de un nivel de pandemia a un nivel de epidemia, o que COVID-19 va a ser una enfermedad, ¿verdad? Dentro estacionaria, bueno, o normal, como lo es ahorita H1N1 o otro tipo de gripes. Entonces, pues, las condiciones y acciones en la parte política y económica también van a cambiar drásticamente. Ahorita estamos bajo un decreto de emergencia sanitaria, ¿verdad? Que está ligado y sustentado en un decreto de pandemia mundial. Entonces, eso obliga al país a establecer recursos, a priorizar acciones, medidas sanitarias, reglamentación nueva, etcétera, para afrontar esto. Hoy, por ejemplo, precisamente la Sala Constitucional indica que la obligatoriedad de vacunación en personal del Estado, servidores públicos, es obligatoria, ¿verdad? Entonces, eso ya de por sí es todo un evento que mueve el tema legislativo, el tema de jurisprudencia, etcétera. Entonces, modifica nuestras condiciones normales, ¿verdad? Como sociedad. Bueno, ahorita en el sector público, en el sector privado, pues es voluntario, pero muchos patronos lo están acogiendo. Entonces vemos, chicos, el tema de, por ejemplo, cuánto destina un gobierno a diferentes temas en salud para evitar que la población enferme y perder esa competitividad. Vemos, por ejemplo, países desarrollados que tienen un gasto importante en salud de su Producto Interno Bruto. Y tenemos, en el caso de países de Latinoamérica, ¿verdad? En donde hay una diferenciación en cuánto se gasta. Un país como Alemania, ¿verdad? Que su Producto Interno Bruto de gasta 11.3%. Esos son datos del 2014. Puede ser que ya haya subido. O tenemos un país como Haití, ¿verdad? Que su gasto en salud es de 7.6, pero habría que ver los indicadores que tienen ellos. México,
México es uno de los países ahorita con el tema de pandemia en donde más se enferma la gente y donde hay un poco más de letalidad. Y Costa Rica, bueno, en ese momento, que tenía 9.3% de gasto. Igual también, siempre en el tema de COVID, con los paquetes de estímulo ante crisis económica que hay, vemos, por ejemplo, que Perú tiene una alta inversión en estímulos, ¿verdad? Para no entorpecer el tema económico. Y aquí en nuestro país, como les indicaba por el decreto de emergencia, que es el decreto 42.227, el año 2020, tengo que conseguir el dato en este año 2021, pero el 2020 ha invertido 384.000 millones de colones aproximadamente en todo lo que es insumos, vacunas, pago de horas extra, reforzamiento de servicios de salud, etcétera. Y vean una comparación con otros eventos o alertas, ¿verdad? Por ejemplo, la tormenta tropical Nate, que le estuvo cerca, 326.000 millones. El fenómeno de sequía con el Niño, ¿verdad? 25.000 millones, etcétera. Entonces podemos ver ahí, bueno, cuál es la importancia de que las poblaciones no sufran de enfermedades, en este caso pandémicas, ¿verdad? Y cómo el gobierno tiene que responder con una fuerte inversión para mantener el sistema de salud y que no colapse. Y hablando del tema de vacunas, el modelo COVAX, que es un modelo en donde se donan una cantidad importante de vacunas a países en desarrollo, pues para Costa Rica este convenio estaba para unos 3 millones de vacunas. Ahorita no sé cuánto hemos recibido del convenio COVAX, pero por ejemplo, en Brasil ha recibido bastante, o en caso de México y Chile. Luego tenemos otra diferenciación en contexto, después del tema de político y económico, sobre salud, que es el de filosofía y antropología. Aquí es importante porque nosotros como especie humana nos vemos como un todo integral, ¿verdad? La salud como un estado propio del ser humano, como un derecho adquirido, ¿verdad? Que debemos mantener y que el gobierno también tiene que ayudarnos a mantener, aunque también hay una responsabilidad personal. Y aquí indica en esta parte de filosofías del concepto de salud, los estilos de vida, la capacidad que tengamos para realizarnos como seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí quienes generalmente hacen deporte o se hidratan constantemente o hacen alguna actividad como yoga o algún desestresor. No sé, ¿alguien aquí practica algún ejercicio? Yo, profe. Yo también, profe. Bueno, es importante, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esta parte de sentirnos plenos y también pues que es lo que profesa en el tema de estilos de vida saludables. Y tenemos un contexto ideal u utópico en donde ahí hay aspiraciones, ¿verdad? Humanos de potencializar nuestras habilidades o ir un poco más del estado de estándar de lo que es estar saludable. Ahí tiene que ver mucho con aspiraciones, bueno, físicas, pero también espirituales y de bienestar.
Y por supuesto, pues la salud y la sociedad, perdón, tienen mucho, han estado explotando mucho esta idea de ideal utópico. Entonces nos vemos o aspiramos a una condición física, ¿verdad? De esbeltos, definidos, con buena masa muscular, con buen peso, etcétera. Y por supuesto también ayudados un poco por algunos suplementos. Pero eso es un ideal, ¿verdad? Que muchos o la mayoría aspirarían. Igualmente importante, como es el tema del cuerpo humano, pues también es la parte espiritual. Y también tenemos los presupuestos básicos en el tema de salud. Volvemos a un punto central. Definimos universalmente el tema de salud independientemente de los juicios de valor o de la construcción histórico-cultural. Hay una generalidad de lo que es estar saludable, ¿verdad? Todas las culturas, todos nosotros como seres humanos tenemos una idea general, universal, que varía, por supuesto, de acuerdo a las culturas y normas sociales, pero ahí está. Tenemos también aspectos deseables, ¿verdad? Que generalmente se tratan de incluir en esos conceptos, no solamente dentro de la parte física, sino también la parte psicológica, la parte social, la parte espiritual, ¿verdad? Eso es a conveniencia de ciertos sectores o grupos de incluir esas nuevas concepciones. Y esos grupos también muy identificados van a venir a construir un poco y ampliar el concepto de salud. Tenemos una concepción que es estrictamente corporal, en donde tenemos el tema de la tradición histórica del desarrollo de la medicina, centrada propiamente en el cuerpo. Las escuelas de medicina en el siglo XIX se centraban en hacer autopsias, estudios abiertos, conocer a profundidad el cuerpo humano. Incluso había un mercado de compra y venta de cadáveres, ¿verdad? Para las escuelas de medicina en ese momento. Pero la concepción de lo que era salud era, bueno, definir si esa persona murió, por qué murió, qué condiciones existieron en su organismo para provocar el fallecimiento. Luego tenemos las ideales de salud en la parte psicológica, que es el tema de bienestar psicológico, el comportamiento adecuado, la integración plena a la sociedad, ¿verdad? Como un ideal también de salud y bienestar. Y el tema COVID también ha venido a llamarnos mucho a redefinir el tema de salud mental, ¿verdad? Especialmente en un año, 2020, cuando la gente estuvo prácticamente encerrada, con temor, con dudas, con incertidumbre, etc. Y el tema de las enfermedades mentales, pues, se ha venido incrementando. En aspectos sociales, ¿verdad? Esa capacidad de llevar una vida socialmente productiva y desempeñarse adecuadamente dentro de los roles de la sociedad. Esto ha variado un poco, pero todavía se sigue manteniendo el tema de que para ser socialmente productivo o integrado plenamente a la sociedad, tengo que, bueno, estudiar, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos, formar, bueno, obviamente una familia y ser productivo en un trabajo. Pero entonces este ideal de salud pues todavía se mantiene mucho. Y los ideales utópicos, que hemos estado refiriéndonos un poco a eso, sobre las aspiraciones humanas, la paz espiritual,
el tema de la religiosidad o las creencias religiosas, ¿verdad? Que ayudan un poco en la parte interna. Entonces, chicos, en resumen, esto que he estado comentando un poco, tiene que ver con esa complejidad de definir qué es salud de manera más generalista. Como seres humanos, ansiamos y buscamos siempre esa perfección. Nunca vamos a estar satisfechos con un determinado concepto, ¿verdad? Siempre se va a agregar algo más o se va a redefinir. Entonces, esa percepción de salud, esa percepción de salud tiene una dimensión creativa, ideal y utópica, y va variando, va cambiando constantemente. Así también el tema de enfermedad. La anquilostomasis, los anquilostomas que eran muy frecuentes a inicios del siglo XX, especialmente en niños que andaban descalzos, pues era un padecimiento que generaba problemas como anemias, ¿verdad? Generalmente. Entonces era una situación de salud pública sumamente importante por el tema de las diarreas, también por consumir agua que estaba contaminada o el poco saneamiento que habían en las sociedades en ese momento. Era un tema de importancia. Actualmente, pues, muy poca gente va a morir de una diarrea, a menos que no se hidrate y no se le dé tratamiento, o de una anemia a causa de algún tipo de parásito, como anquilostomas. Y, por ejemplo, en la parte política y económica, teníamos la campaña del calzado, que fue apoyada por la Fundación Rockefeller en su momento en el país, para calzar a los chicos, a los niños. Pero esa concepción de enfermedad en ese momento, década de los 20, década de los 30, era importante. Actualmente no tenemos ese problema sanitario porque ya ha sido controlado. Entonces, de acuerdo a la época, vamos conceptualizando de qué enferma la gente más y a qué hay que darle más prioridad. Ahorita leemos los chats. Vamos a ver, para hacer un pequeño resumen. Esta fotografía, no sé si la reconocen. ¿De dónde es? Del sanatorio, ¿no? Ajá, Sanatorio Durán Cartín. Uno de los primeros sanatorios en Latinoamérica para tratamiento de tuberculosis y una de las instalaciones médicas más avanzadas del país en su momento. Creo que se inauguró en 1910. Un tema importante, no solamente en Costa Rica, sino en muchos países del mundo, el tema de la tuberculosis. Igual que aquí en Costa Rica, en muchos lados se formaron grandes complejos médicos tipo sanatorio para tratar a estas personas, pero con el desarrollo de antibióticos y medicamentos, pues estas instalaciones después fueron fueron obsoletas más adelante. Pero la gente enfermaba mucho de esto y era una enfermedad de interés sanitario. Actualmente, pues, muy difícil que alguien muera de tuberculosis a menos que no se trate. Igual lo tenemos con bueno, el videito que les pasé en referencia a la peste negra, ¿verdad? La peste bubónica, y cómo la conceptualización de enfermedad en ese momento, en esa época, en esa contextualización con su cultura, sus valores y creencias, pues generaba miedo, temor, incertidumbre, teorías en la población, ¿verdad? Sobre lo que estaban padeciendo.
Les consultaba yo en el chat con el tema de los flagelantes, que fue una tendencia en ese momento de la peste bubónica. Entre más ellos se flagelaban, más generaban un servicio, por decirlo así, a la sociedad, entonces se les tenía que retribuir de alguna manera por su sacrificio, ¿verdad? Trataban de apaciguar la ira de Dios a través de autoflagelarse. En algún momento a la iglesia le preocupó eso porque el grupo de flagelantes empezaba a tener mucho fanatismo, mucho desorden social y exigían, ¿verdad?, pagos no solamente con alimentos, sino también económicos o favores sexuales, etcétera. Y se estaba saliendo un poco de control. Entonces, eso pues me llama mucho también a la reflexión sobre lo que pasamos ahorita con el tema de los movimientos antivacunas, con el tema de las dudas, ¿verdad? De las hipótesis sobre las vacunas, sobre lo que nos están metiendo. Incluso ustedes habían escuchado la parte que era un chip que nos estaban implantando, que era la marca de la bestia, el tema del código QR, etcétera. No sé qué otras teorías conspirativas han escuchado, pero la esencia de estos comportamientos pues no ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde el siglo XIII, siglo XIV y siglo XV a la fecha. Ok, ahora uniendo esos dos conceptos, salud, enfermedad, no los podemos ver de forma separada, tenemos que verlos de forma que interactúan constantemente. Como bien dice aquí, es una constante entre nosotros, se vive con ella y no nos cuestionamos la existencia de la salud, no reflexionamos hasta que tenemos algo que nos hace sentirnos mal y entonces ahí sí extrañamos o hacemos análisis sobre, bueno, es que estaba saludable ayer o estaba saludable hace un año. Entonces se equipara a la vida y no se le puede poner límites, ¿verdad? Porque si ponemos límites a la vida, inmediatamente pues surge la enfermedad. Entonces es un yin yang constante. La salud se iguala a la vida como la enfermedad a la muerte. Entonces, por eso es que decimos que es un proceso. Es un proceso porque no estamos plenamente saludables a lo largo de nuestra vida o no estamos del todo enfermos, sino que son baches que tenemos, nos volvemos a recuperar, etc. Ese proceso y esa dinámica pues fue en algún momento entendida por Hipócrates en el tema del equilibrio entre salud y enfermedad a través de los 4 humores que le llamaba, ¿verdad? El fuego, que es la sangre, el aire, la bilis amarilla, la tierra, la bilis negra, o el agua, la flema. Entonces, ellos concebían que tenía que haber un equilibrio en el organismo y en el ambiente para no caer en enfermedad. Y ese equilibrio también se relacionaba con el tema de factores ecológicos, ¿verdad? En el tema de calidez, el tema si el ambiente estaba seco, húmedo o frío. Y la enfermedad y la sintomatología también se ha venido acoplando a las nuevas exigencias, ¿verdad? Actualmente tenemos identificados padecimientos o patologías crónicas que no significan un riesgo, pero son importantes para la salud pública. En el siglo XIX el tema de la lesión como un elemento que definía la enfermedad era una visión fisiopatológica de la misma y como función del organismo. Luego otras concepciones vinieron a
ampliar esa visión de enfermedad y salud. El tema de Sigmund Freud, con los aportes en la parte de la psiquiatría, ¿verdad? El proceso mental, el proceso de salud mental que también influye al cuerpo. Y genera lo que conocemos ahora como la concepción de enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Cómo el estado emocional puede generar ciertas enfermedades o afectaciones. Ejemplo, en el aparato digestivo, en el tema de colitis, en el tema de gastritis, en el tema de asma, colitis nerviosa, por ejemplo, en el desencadenantes para cierto tipo de cáncer, ¿verdad? Que está muy ligado a procesos mentales, a procesos de alto estrés, etc. Y tenemos también concepciones lineales, la de Ellison de 1967, en donde define el proceso de salud-enfermedad por niveles, ¿verdad? Donde tenemos una concepción de estar saludable, un descontento que se genera, luego eso produce un malestar, una inadaptación, ¿verdad? No puedo trabajar, estoy incapacitado, se genera la enfermedad y si la enfermedad no se trata, pues viene la muerte o la suspensión de signos. Y luego, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos avances importantes con la Organización Mundial de la Salud. Tiende a ampliar más el concepto de salud-enfermedad. Este concepto es sumamente atractivo, considerando que es del 1946 de la Carta Constitucional de la OMS, en donde indica que la salud es el mejor instrumento para el desarrollo y más aún la mejor plataforma para la paz. La protección y promoción de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico, social, duradero y contribuye a mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. Citémonos en 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué piensan de esta concepción de salud? Yo considero que estaba muy avanzada en su tiempo, ¿verdad? Y muy atinada, ¿verdad? No viéndolo desde la parte biologista, sino también introduciendo elementos de la economía y la sociedad. Y por supuesto viene el concepto más famoso de salud, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. No sé si, tal vez ahí, para no hablar tanto yo, ¿qué les parece este concepto? Especialmente en lo que subrayé sobre el estado de completo bienestar mental y social. ¿Qué opinan de ese concepto? Profe, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bueno, desde mi perspectiva siento que es un concepto con el que uno se ha criado, entonces sí, lo siento bien, digamos, siento que sí define salud, que por lo mismo, porque ya es como lo que a uno le han venido enseñando. Ay, perdón. Exacto. ¿Alguien más? Ay, perdón. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con la compañera. Ok. Sí, es un concepto que muy, ¿cómo les diría? Para ese momento vino a revolucionar el tema de salud y enfermedad. Hubieron muchas críticas, hubieron muchas discusiones, pero podemos en este momento analizarlo más a fondo. En el tema del estado, el estado de la salud,
la salud pues no es un estado en sí. El bienestar o el malestar no son aspectos que podamos observar o medir, ¿verdad? Científicamente, pero como unidad nos sirve para entender, ¿verdad? Cómo definimos la salud, ¿verdad? A través de lo que indicaba la OMS. Después, ese meme lo puse ahí por, me pareció interesante. Después, otra parte importante es el completo bienestar como tal. No hay una conceptualización de lo que es estar completamente sanos. Si fuera así, pues seríamos prácticamente inmortales porque el proceso de enfermedad, pero el proceso de vejez es un proceso de decadencia, de envejecimiento de las células y por lo tanto, si es como lo estaba pretendiendo establecer la OMS, si es una enfermedad, tendría que tener cura. Tendríamos que llegar a ese completo bienestar y no sabemos cómo definir completo bienestar. Entonces, esa es una crítica que se le hacía a esta concepción de salud, ¿verdad? Porque es un proceso, al fin de cuentas, ¿verdad? No es que vamos a llegar a un ideal de salud, como les repito, porque entonces quiere decir que ya no nos estaríamos degradando, por decirlo así, por enfermedades o por el tiempo o por males, ¿verdad? Que nos aquejan conforme vamos envejeciendo. Y lo importante también es que incluye la parte del tema mental y social, que eso fue un gran avance en ese momento. Entonces, como les repito, hubieron muchas críticas sobre ese concepto, pero indica con claridad 3 dimensiones importantísimas: salud, la parte física, la parte psicológica, perdón, salud física, psicológica y social. Y eso fue un gran hito, ¿verdad? Especialmente porque estábamos superando apenas la Segunda Guerra Mundial. Y el ambiente, ¿dónde se pone en esta concepción? Bueno, pues más adelante, René Jules Dubos establece en el tema de salud que también es necesario incluir el estado de adaptación al medio y esa capacidad de funcionar en las mejores condiciones en dicho medio. La capacidad de adaptarnos como seres humanos y que podamos responder adecuadamente a cambios bruscos en el ambiente también es importante y eso determina nuestra condición de estado de salud o enfermedad. Cuando hay una alteración o se rompe ese equilibrio, pues se genera enfermedad. Caso, por ejemplo, de una erupción volcánica, ¿verdad? Algo repentino. Cuando eso pasa, pues se libera una gran cantidad de gases, polvos, ¿verdad? Aparte de todo el desastre que genera. Entonces, tenemos que ser capaces de adaptarnos a las condiciones de ese entorno o ese medio para volver a una condición de recuperación y resiliencia de nuestra sociedad en ese momento, si es una erupción volcánica. Por ejemplo, en el tema del entorno, el síndrome del edificio enfermo, ¿verdad? Si no logramos nosotros identificar condiciones o factores en ese entorno artificial, que es un edificio, una casa, etcétera, que nos están afectando la salud, vamos a tener ciertos padecimientos crónicos que van a generar enfermedades determinadas. Esto ya lo han visto, ¿verdad? El síndrome del edificio enfermo. Sí, no. Yo sí, profe. Ah, ok. Pero sí, básicamente es esa parte del diagnóstico en una estructura para ver qué puede afectarnos en la parte de salud. Y
las situaciones de salud ambiental pues tienen mucho que ver con las alteraciones que hay en el entorno. Para ir cerrando un poco aquí, lo que quiero es que entendamos que no hay absolutos en los conceptos. Los conceptos se van modificando a través del tiempo porque estamos hablando de sistemas complejos, estamos hablando de organismos, de entornos que son muy dinámicos y de la sociedad en sí. Y son tan dinámicos que lo podemos ver ejemplificado con el COVID-19. En un momento pensábamos que ya íbamos a superar el tema de la pandemia, pues hay una nueva variante y ahí apareció otra nueva variante en Francia con poco más de 46 mutaciones. Entonces, bueno, el asunto es muy dinámico. Así también, pues, son las sociedades humanas. Y esa complejidad de procesos también nos obliga a repensar, bueno, cómo nos podemos adaptar y generar un potencial en la parte humana para responder positivamente a los problemas ambientales. En ese sentido es cómo podemos aumentar esa capacidad de adaptarnos, esa capacidad de resiliencia en eventos o fenómenos o desastres naturales, ¿verdad? Y también el tema de, no es lo mismo hablar de un estado de salud o enfermedad en las diferentes etapas de nuestra vida. No podemos comparar las condiciones de salud de un joven a la de un adulto mayor, o no podemos aplicar políticas, ¿verdad? Por igual en toda la sociedad. Tenemos que ser diferenciadores. Y eso porque la salud, ¿verdad? Visto como una utopía, a veces nos ciega y no vemos la diferenciación en los procesos de envejecimiento. En ese caso, por ejemplo, la salud que consideramos es algo relativo, ¿verdad? Algo contextualizado a la persona. Entonces, una fractura en un joven no va a ser igual, o el tratamiento no va a ser igual y la recuperación a una fractura en un adulto mayor, por ejemplo, una fractura de cadera. Entonces, también aquí viene otro elemento importante, ¿verdad? Que es nuestra edad fisiológica y también nuestro autocuidado que hemos tenido, estilo de vida que hemos tenido, para determinar qué tanto enfermamos o qué tanto gozamos de una relativa salud a lo largo de un periodo. Les dejo esta tabla de resumen, que es una trayectoria y aportaciones sobre el concepto de salud, ¿verdad? Un contexto social, que es lo que hemos estado hablando un poco, un contexto desde la enfermedad y un concepto desde la enfermedad y el concepto de salud como tal, perdón. Entonces, esto es básicamente un resumen de lo que hemos estado ahorita hablando. Y como se tiene que ampliar las concepciones de acuerdo a la evidencia científica que se va dando, pues también los modelos explicativos del proceso de salud-enfermedad se van robusteciendo y surgen nuevos. En algún momento teníamos el modelo de Lebel y Clark del 65, en donde básicamente explicaba la predisposición al daño de un organismo, la exposición a una noxa o a algo que genera un daño, el periodo preclínico, el periodo clínico, ¿verdad? O de manifestación de síntomas, y la resolución, que esa resolución puede ser en 3 niveles. Puede ser con secuelas, ¿verdad? Una curación, pero hay secuelas. Hay invalidez, ¿verdad? Hay alguna situación que no nos permite volver a nuestra vida normal y a la sociedad, o la muerte. Luego está el modelo de Mark Lalonde, el modelo determinante de la salud, que ese es clave para nosotros también tenerlo de referencia,
porque aquí incorpora el campo multidimensional, ¿verdad? De diferentes elementos en el tema salud, estilo de vida, comportamiento de las personas, los servicios de salud con los cuales cuenta un gobierno, de acuerdo a su nivel de desarrollo, la herencia y los factores biológicos, que eso no lo podemos cambiar, y el entorno del ambiente en el cual nos desarrollamos. Entonces, este modelo explicativo multicausal, multidimensional, trata de explicar, ese proceso de salud-enfermedad en una sociedad. De aquí que viene mucho el tema de hacer análisis y ver las condiciones en las cuales un pueblo, una comunidad se desarrollan y qué enfermedades o padecimientos son más característicos en cierto lugar, haciendo un análisis de estos factores. Y por supuesto, tenemos algo que ha sido sumamente importante para nosotros, especialmente en Costa Rica, que es la concepción de procesos a través de la promoción de la salud, ¿verdad? Como una estrategia política a nivel mundial y especialmente en el nivel latinoamericano a través de la Carta de Ottawa del 86, en donde exponía la necesidad de superar el modelo biologista y ser un poco más integradores. Tener el tema de salud pública más afuera de los hospitales o de los centros médicos. ¿Qué veíamos ahí en ese modelo de salud nuevo? El tema de las necesidades de países industrializados, ¿verdad? Horarios, jornadas de trabajo que no fueran extenuantes, derechos laborales, condiciones laborales menos riesgosas, los problemas de las regiones en el tema de guerras, en el tema de gasto público en ejército y saneamiento básico. Entonces, en esta Carta de Ottawa, esta Declaración de Salud para Todos, se vio la necesidad de reforzar la acción comunitaria, la acción preventiva en salud, desarrollar las aptitudes personales, ¿verdad? Educación sanitaria, la reorientación de los servicios de salud, no tanto a la curación, sino a la prevención, y de dotar, mediar y proveer a través de un sistema de normas, leyes, reglamentos, etc. Todo esto siempre en la parte de la política pública en salud. Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero gracias a esta nueva concepción indicada en la primera conferencia internacional de promoción de la salud en el 86 en Ottawa, es que países como el nuestro desarrollan políticas públicas bastante novedosas, bastante proyectadas a su tiempo y que nos han permitido tener la sociedad que disfrutamos hoy, ¿verdad? Siempre con la base de que lo más importante es promover salud antes que realizar curaciones. Y eso está muy ligado, chicos, al tema de los determinantes sociales. Porque como aros de una cebolla, tenemos que ir a la parte central, que son los estilos de vida del individuo, ¿verdad? Para tener poblaciones sanas, poblaciones que tengan hábitos adecuados, de acuerdo a la edad, al sexo, a los factores físicos y genéticos. Las redes sociales y comunitarias en las cuales estas personas se relacionan, si son comunidades conflictivas, si son comunidades en donde el deporte es algo normal. Vamos a un nivel un poco más macro, cómo se desempeña en el ambiente laboral, cuál es el sistema educativo que tiene esa comunidad o esa sociedad, las condiciones de trabajo que hay ahí, si hay mucho desempleo, el tema de agua y saneamiento, etc. Y luego las condiciones más macro, que son condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales en un país. Entonces este modelo explica muy bien esa interrelación y esa complejidad de los determinantes sociales que tiene que ver con promoción de la salud, que está ligado
con el modelo canadiense de Lalonde, el modelo multicausal, y que tiene aportes de Lavelle y Clark sobre, bueno, si las personas no se cuidan en sus condiciones, estilos de vida, actitudes, pues van a estar predispuestas al daño. Ok, y por supuesto, aquí vemos nada más una pequeña diferenciación en el nivel de intervención de los procesos de los determinantes. Por ejemplo, para los modos de vida, que esto abarca el tema de las sociedades, tenemos que hacer acciones de promoción, prevención, de cierta forma, pues también curación. En las condiciones de vida que abarca el tema de los grupos de población, tenemos que también ahondar mucho en la promoción, y en los estilos de vida, que está muy relacionado con la parte meramente individual. Entonces, estos tres niveles de los procesos determinantes, pues me van a condicionar en gran medida el proceso de salud o enfermedad de una población. Y lo vemos muy reflejado en ciertas enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes tipo 2, con factores de riesgo como situaciones actitudinales, ¿verdad? No hacer ejercicio, dietas, el historial familiar en la parte genética, y que al final también me generan problemas crónicos como sobrepeso, etcétera, y que se manifiesta ya en una enfermedad clara como la diabetes. Pero entonces, por eso es importante tener en consideración los modos de vida, las condiciones de vida y los estilos de vida de una sociedad. Ok. ¿Alguna? Bueno, vamos a ver. Ok, voy a leer aquí parte del chat. Dice Ariana, vamos a ver qué opino sobre los factores utópicos que van en contra de las medidas o procesos que mantienen la salud pública a flote, como por ejemplo las creencias en contra de la vacunación. Ok, no sé si Ariana, tal vez me pudieras ampliar ahí un poco más para entender la pregunta. ¿Me escucha? Sí. Sí, básicamente, usted lo habló un poquito, pero es más que todo sobre que usted habla que la espiritualidad de las personas y las creencias y demás van de la mano con el concepto. Sin embargo, hay muchas creencias o ciertos, no sé, o ciertos hábitos que se hacen en cierto tipo de religiones o espiritualidades libres que van en contra de muchos procesos que se emplean, digamos, por ejemplo, la vacunación contra el COVID, que hay mucha gente que se va a vacunar y demás. Entonces, sí, ¿qué opina usted sobre eso? Sí, yo lo siento más como una actitud muy personal, que no tendría por qué plasmarse en el bienestar general de una población, porque por lo menos yo lo veo así. O sea, hay un tema utópico, pero tiene que ver mucho con las creencias, y las creencias son muy personales. Entonces yo no las puedo proyectar a una población en general para decir, bueno, porque yo creo que la vacunación, vamos a poner un ejemplo, porque la vacunación va contra mi creencia o contra mi ser superior, entonces todo el resto de personas también tienen que creer lo mismo. O sea, es algo muy mío, y también tengo que tener ese nivel de respeto en ese tema. Y el proceso de vacunación, pues es un proceso que lo hemos estado viviendo desde que se inventaron las primeras vacunas, y científicamente ha sido efectivo. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice el bienestar público prevalece sobre un interés particular o una creencia particular. Entonces, por eso es que no
no, el tema de antivacunas, pues no, me cuesta entenderles esa parte, porque son cosas muy particulares de ellos. Pero no sé si tal vez me di a entender ahí o si opinás otra cosa diferente. Sí, está bien, profe. Gracias. Ah, que no, gracias a vos también. Ay, perdón. No sé si ya todos entraron. Espero que sí, que no se me haya quedado nadie fuera del chat, del Zoom. Ok, chicos, vamos a ver algún otro comentario, duda, consulta. Igual, esto solamente es una generalidad, porque lo que quiero es que vayamos viendo los diferentes modelos que dan sustento a lo que hacemos actualmente como sistema de salud en la parte de promoción, prevención, y nuestro sistema nacional pues se sustenta mucho en eso, aparte de los diferentes niveles de atención que tenemos. Pero no sé si hay algún comentario, consulta. Parece Creo que que no. no, profe. Ok, todo el mundo está callado. Ok, chicos. Vamos a continuar un poco hablando en la otra clase sobre ya los modelos de promoción de la salud y el modelo de salud pública para salud para todos en la década de los 80s y 90s. Y luego vamos a tener varios aportes e intervenciones de ustedes como grupo. Sería lo que quería comentar, hablar con ustedes hoy. Vamos a ver, voy a suspender ya la grabación.